Se ve la pantalla, ¿no? La Sí, facultad sí, sí. en toda su dimensión. Buenísimo. Bueno, miren, hoy vamos a continuar con la clase de calorimetría y particularmente vamos a trabajar sobre un tema como especial que se llama, dos temas especiales, que se llama calor específico, ¿sí? Perdón, calor latente, calor latente. Y también vamos a cerrar la clase, ¿sí? Donde vamos a también expresar algunos conceptos de potencia, ¿sí? Que la potencia es un fenómeno físico, pero aplicada, ¿sí? A los fenómenos termodinámicos. Eh, para ello, decirles que una manera sencilla, ¿sí? De definir, ¿sí? El calor es una forma de la energía, lo cual es correcto, ¿sí? Está bien, porque lo vimos en la clase anterior. Y esta expresión que nosotros deducimos en la clase anterior, donde veíamos que el calor estaba en función, ¿sí? Del material o de la sustancia por la que estaba compuesta el sistema, el calor específico, ¿no? La masa, ¿sí? Y por la variación de temperatura, ¿sí? Esta expresión, nosotros como era directamente proporcional, en matemática decimos que es igual y es productoria, de manera tal que esta expresión es para un proceso, ¿sí? Termodinámico donde hay una variación de calor en una misma fase, ¿sí? En una misma fase. Cuando esta expresión se adecua o se puede representar perfectamente, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, distinguida como tres fases, ¿sí? Líquido, sólido y gaseoso, o sea, a medida que me voy para este lado de la recta numérica de las temperaturas, ¿no? O sea, menores temperaturas, ¿sí? Puedo pensar que el material pierde grado de agitación molecular, o sea, aumenta la potencial en decremento de la cinética, ¿sí? De manera tal que el material cambia de una conformación distinta, cambia de estado, ¿no? Y decimos que está en estado sólido. Lo propio sucede en un rango de temperatura dado, ¿sí? Que sería el estado líquido, ¿sí? Y por encima de la temperatura, ¿sí? De vaporización, ¿sí? Hay un estado gaseoso. Este diagrama está un poco pensado, y te animo a que lo pienses también vos, ¿sí? Para el caso del agua, ¿no? Pero puede ser para cualquier sustancia, ¿no? Cualquier sustancia. Estos puntos entonces sería de temperatura de fusión y temperatura de vaporización, si vos querés, y pensalo, por ejemplo, que está coincidiendo entre 273 y 373 grados Kelvin, o 0 grados Celsius y 100 grados Celsius, como vos quieras. Es decir que dentro, ¿sí? de un mismo estado, ¿sí? Se puede utilizar esta expresión. Ahora bien, ¿qué sucede en este estado, en el cambio de temperatura? Hay una pregunta que siempre suelo hacer, ¿sí? Si yo digo que el agua, por ejemplo, el agua, porque es algo como muy común, pero me sirve para expresar el tema, ¿no? Y para presentar el tema. El agua a 0 grado, y te lo pregunto a vos, ¿sí? ¿Está en estado sólido o está en estado líquido? ¿Sí? ¿En qué estado estará a 0 grado? ¿Mm? Y habilito algún valiente que me tire una respuesta, que me imagino cuál será. Pero a ver, ¿qué es el agua a 0 grado? ¿Sólido o líquido? Ufa, no hay ni un valiente. Se encuentra en un estado de transición, profe, pero es un Viste, sólido. viste que yo sabía que eras vos. Me gusta que saltes al ruedo. Está mal, vamos. Otro. Te doy otra posibilidad. Vamos, Maxi. No tengo idea. Para mí es un estado de transición de un estado a otro, pero no Bien, sé qué bien, bien. posición puedo sacar. Otro. Bien, me gustó. Bien, bueno, déjenme que mantenga suspenso un par de diapositivas más, pero acordate lo que dijo Maxi, ¿no? Estado de transición. Bueno, entonces nosotros tenemos esta expresión, ¿sí? De lo que veíamos incluso en las clases anteriores, es aplicable para un estado, ¿no? Decíamos que en el caso del agua, por ejemplo, ¿sí? El CE, el calor específico, valía 1, pero en el caso del sólido es 0,5, 0,55, y en el caso de cuando era gaseoso también, ¿no? O sea que cambiaba el C, pero podíamos aplicar esta expresión.
Ahora bien, no nos queda claro qué sucede en los puntos donde cambia de estado, ¿no? ¿Sí? Los puntos Sí, donde cambia. profe. A ver, Según ¿qué pasa? materiales, están presentes ambos estados, si es que yo no lo entendí mal, ¿no? Es como Bien. el límite entre, justamente los que están en electromecánica industrial, este último trabajo o el anterior que hablaba de los límites y los puntos, había un punto A, un punto B, el punto A donde era solo sólido, el punto B que era el límite entre el líquido dependiendo de la presión y temperatura. No sé si tiene algo que ver. Bien. Sí, correcto, correcto. Ahí me gusta un poco más. Bien. Después volveremos sobre la misma pregunta, ¿no? Pero fijémonos a ver qué dice esto, ¿no? Esto es lo que sucede, sí, es cuando la transferencia de calor, como decíamos recién, sí se da en un mismo estado. Pero para cambiar el estado, para pasar de, por ejemplo, del sólido al líquido, ¿sí? Del sólido al líquido, es decir, para derretir, se debe aportar una energía extra, ¿no? Se debe aportar energía extra, y esta energía, fíjense, se da a temperatura constante. ¡Wow! Vale decir que esta expresión no nos sirve, porque si es a temperatura constante, acá hay un delta T. Y si esto esté constante, sí, esta expresión no nos sirve, ¿no? Porque acá, para que exista esto, se acuerdan que había que haber un salto térmico. Entonces, en esos puntos, como veíamos recién, ¿sí? En esos puntos, debe haber una energía extra a temperatura constante en el punto característico, ya sea de fusión, ¿sí? O sea, de solidificación o de licuación, etc. ¿Sí? En el caso del agua sería fusión y vaporización. ¿Sí? Y esa energía extra se llama calor latente. A esa energía extra se llama calor latente. Yo estaría tomando apunte, en este caso, en tu casa, diría, en el machete de al lado, en la hoja, diría calor latente, dos puntos, es la energía extra que necesito entregarle a un sistema para que cambie de estado a la temperatura constante. ¿Sí? Calor latente es la energía extra que debo entregarle a un sistema para que cambie de estado a temperatura constante. Cómo se puede, bueno, ahí se presenta, digamos, lo que es el calor latente, ¿no? Es un calor, una energía extra, ¿no? Entonces, fíjense que el calor, ¿sí? El calor latente, ¿sí? Puede ser entonces la expresión que representa, ¿sí? Esa energía extra, es más o menos la masa del sistema por un calor latente específico. Esto calor latente específico, otra vez, es una característica de la sustancia. Va a tener un número para el caso, va a tener un número para el caso de mercurio, se me olvidó. Va a tener un número para el caso del alcohol, va a tener un número particular, sí, para el caso del aluminio. Vale decir que va a tener, y algunas sustancias tienen esta característica de que en el cambio de estado pasa lo que pasa, ¿no? En el cambio de estado pasa, como decía la compañera, de un estado, por ejemplo, de un sólido a un líquido, ¿sí? A temperatura constante, y podríamos pensar, después vamos a retomar esta pregunta, ¿sí? Preparé unos esquemitas a ver si ayudan para poder expresar esto, ¿no? Esta expresión entonces, la energía extra, ¿sí? Corresponde a esta expresión. Y el más menos es porque si lo quiero, por ejemplo, derretir, lo tendré que sumar, entregarle al sistema. Acordate del sistema de signos que nosotros proponíamos para los sistemas termodinámicos. Y si debo solidificar, ¿sí? Si debo solidificar, tendré que quitar, es decir, negativo va a ser el calor, porque es calor, energía retirada. Es decir, que el más y el menos es según para qué lado quiero ir, ¿no? Ahora bien, fíjense, si analizamos, ¿sí? esta gráfica de la evolución de la energía en función de las temperaturas, ¿sí? Podemos pensar, ¿sí? esta gráfica, ¿no? Esta gráfica. Vamos a poner dos puntos, ¿sí? Dos puntos particulares en el eje de las ordenadas, ¿sí? En el eje de las Y, donde voy a tener, por ejemplo, un calor, ¿sí? Donde se funde el material, y acá donde se vaporiza el material, ¿sí? O donde se transforma en gaseoso, ¿sí? A medida que voy trabajando, por ejemplo, en un estado sólido, ¿sí? Voy a tener esta evolución, ¿no? Esta evolución. Y voy a poder trabajar con la ecuación que hemos deducido la semana pasada, o sea, Q igual a
m por c delta T. La variación de temperatura queda expresada acá, ¿sí? T2 menos T1, ¿no? Y la energía la voy a calcular, ¿sí? Según, ¿sí?, este salto térmico, ¿no? Voy a poder sacar la energía, ¿no? Ahora bien, fíjate que a la temperatura constante voy a tener que entregarle una cantidad bastante apreciable de energía, ¿sí? Acá queda indicada la cantidad de energía, ¿no? Pero va a ser a temperatura constante. Acá va a responder entonces a la expresión de la diapositiva anterior, Q igual a calor específico, calor latente particular, que se llama calor latente específico particular, ya sea de fusión o de vaporización, ¿sí? Multiplicada por la masa del sistema. Luego voy a estar en otro estado, ¿sí? Entre fusión y vaporización, seguramente esto es líquido, ¿sí? En otro estado donde va a corresponder nuevamente a la misma expresión que veíamos en estos días anteriores, ¿no? Donde está en función de la variación de temperatura, ¿no? Acá nuevamente en vaporización voy a tener que entregarle una energía extra. Generalmente esta es mucho más larga, o sea, es mucho más grande para pasar de un estado líquido a vapor. Se necesita una cantidad inapreciable de energía, ¿no? Y luego en la vaporización, si bien no sigue una línea constante, porque también tiene que ver el grado, ¿sí? El grado, el número de vapor y demás, ¿sí? El título del vapor, etc. En el caso del agua, por ejemplo. Pero bueno, podemos, para temperaturas cercanas, ¿sí? A los menos de 500 grados, nosotros podemos considerarlo una línea recta. Ahora bien, si nosotros expresamos como, desde el punto de vista un poco más esquemáticamente lo que decíamos, fíjense, ¿sí?, que acá corresponde la energía, ¿sí?, en el caso de la energía calórica, ¿no?, va a estar dada por esta expresión. Acá voy a tener un calor latente de fusión, donde voy a tener el calor específico de fusión por la masa. Acá una cantidad que va a estar en función de estas temperaturas, ¿sí?, tanto iniciales y finales, ¿sí? Iniciales y finales. Acá voy a tener una temperatura, un calor latente de vaporización, ¿sí?, que va a estar a temperatura constante, y bueno, y para acá va a proseguir con el mismo metodología de razonamiento anterior, o sea, con la misma fórmula. Fíjate lo siguiente. Una consulta. ¿Los Dale. signos no se tienen en cuenta en este caso, o dependiendo si vamos para el lado de la derecha o para la izquierda, ahí es Claro, cuando se claro, considera? claro, claro. Exactamente eso, Maximiliano. Si voy de acá, eso lo iba a decir ahora, ¿no? Si voy de acá para allá, van a ser todos positivos; si voy de acá para allá, van a ser todos negativos. Lo que queda indicado en esta gráfica, ¿sí?, es la cantidad de energía que yo necesito. Por ejemplo, para llevar desde este punto hasta este punto, tendré que ir sacando parcialmente, es una forma, más que nada para comprender, ¿no?, parcialmente las cantidades de energías, ¿sí?, según corresponda, ¿sí?, y luego sumarlas, ¿sí?, y luego sumarlas. Y las sumaré y después digo, che, tenía el vapor y los tengo que solidificar, entonces le tengo que retirar negativo, ¿sí? Si estaba en sólido, lo tengo que licuar, o sea, hacerlo en estado de vaporización, lo tengo que evaporar, de manera tal que, o llevar a estado gaseoso, ¿no?, de manera tal que lo voy a tener que sumar siempre, pero el signo va a ser positivo, ¿sí? Así que el signo sí interviene, pero considerando esto que que te dije recién. ¿Está claro? Sí, sí, profe, gracias. Bueno, acá claro que lo que dice, ¿no?, la temperatura está más bien como pensado, vaporización, más pensado en el agua, pero es para cualquier, en la cátedra vamos a considerar que ese punto es el punto de cambio de estado gaseoso, ¿no? O sea, cambio de estado gaseoso, ¿no? O sea, puede ser para la vaporización o para la condensación, y acá un poco queda esto que estaba recién, ¿no? En el caso de la vaporización va a ser positivo, y en el caso de la condensación, ¿sí?, de vapor a líquido, va a ser negativo, pero en la cantidad de energía sí va a ser la misma, ¿no? Lo mismo en el caso de la fusión, ¿sí?, o de la solidificación. La zona A, bueno, acá expresar lo mismo, ¿sí?, desde otro lugar, ¿sí? Hay un calor Q sub 1, ¿sí?, donde está en función de la temperatura, T2 menos T1, la temperatura
además del calor específico y además de la masa, ¿no? Pero la temperatura acá es central. En B no, es a temperatura constante, ¿no? En C va a estar en función de la temperatura, ¿sí? En D es a temperatura constante, ¿sí? Pero va a ser, el calor va a ser, en D, fíjate que va a ser en función de la temperatura de vaporización. Esta temperatura de vaporización, ¿no? Y en la zona E va a estar en función también del salto térmico, ¿no? Bien. ¿Qué es el calor latente específico, ¿no? El calor latente, nosotros vamos a tomar la fórmula, ¿sí? Vamos a llamar la fórmula en la cátedra, si te parece bien, porque si no te parece bien no pasa nada, basta que yo la pueda entender, o sea, que yo sepa nada más cómo la tomamos. Pero vamos a llamar al calor, al calor latente lo vamos a llamar con una Q, ¿sí? Mayúscula, que va a ser el producto del calor específico, Q sub L, por la masa. Nada más, ¿sí? Y ese Q sub L puede ser B, ¿sí? O sea, de vaporización, ¿sí? O F, de fusión, ¿sí? Así de simple, ¿no? Fíjate que el calor latente, ¿sí? El calor específico, está tabulado, ¿sí? Está tabulado, y es una característica térmica del material, ¿sí? Esa característica térmica, esa tabla se la construye en función de experiencias complejas. Yo acá en mi casa más o menos comprobé el calor latente de fusión del hielo, y más o menos me dio. No son tan complejos. Haciendo una experiencia sencilla, con un cubo de hielo y una balanza simple, ¿no? O sea que se puede hacer esto fácilmente para distintos materiales, se construyen las tablas. Lo interesante es saber que la unidad con que está esto está en las unidades están en unidades de energía, ¿sí? Sobre unidad, ahí está, ¿no? De energía, ¿sí? Sobre unidad de masa, ¿no? O sea, unidad de energía, ¿sí? La de calor, sobre unidad de masa. Esto va a estar siempre. La unidad de energía, como siempre, ¿no? Pueden ser joule sobre gramo, kilojoule, caloría, kilocaloría, etc., ¿no? Y las unidades de masa también, las que siempre utilizamos. Hay una tabla bueno, hay muchas, esta saqué de un libro, y bueno, fíjate que a 0 grados tienen un calor de fusión, hay que agregarle además, por cada kilogramo, 334 kilojoules, para que cambie de estado, ¿no? Es decir, por cada kilogramo, ¿sí? Por cada kilogramo, te está diciendo acá, en el agua, ¿no? Tenemos que pasar tenemos que entregarle 334 kilojoules, ¿sí? 334.000 joules. ¿Sí? En tanto que para evaporar, fíjate que es mucho más por cada unidad de masa, ¿no? Hay que entregarle 2.256 kilojoules, ¿sí? Por cada kilogramo. Para vaporizar un kilogramo, entonces, tenemos que entregarle esta cantidad extra que decíamos al principio, ¿se acuerdan de la clase? De energía para vaporizar completamente, ¿no? Lo mismo sucede con el hidrógeno, ¿sí? Lo mismo sucede con el oxígeno, con el etanol, mercurio, azufre, etc., ¿no? Fíjate que hay algunos materiales que no están, ¿sí? Que no están, ¿sí? Como por ejemplo, ustedes están en segundo. Están viendo eh, en Ciencia de los Materiales el diagrama hierro-carbono. No, aún no, profe. Bien, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, por ejemplo, el agua, ¿sí? Fíjate vos, voy a trabajar sobre el agua, pero imagínatelo después en cualquiera de estos elementos, ¿no? Nunca vas a ver un hielo en forma de, ¿cómo que se llama esto? De miel. O sea, con la consistencia de un almíbar. No vas a ver al hielo con la consistencia de un almíbar, ¿sí? Estamos claros con eso. O sea, o es duro o es blando, o sea, o es sólido o es líquido, ¿sí? Eso me parece interesante, ¿sí? O es sólido o es líquido. Bueno, no todos los materiales tienen este comportamiento,
No todos los materiales tienen este comportamiento de un punto como a temperatura constante cambiar de estado. No todos los materiales, ¿sí? Por ejemplo, como te decía recién, el acero, vas a ver cuando veas el diagrama hierro-carbono, que tiene un proceso distinto, ¿sí? Ya sea de solidificación, ¿sí? o de licuación. Fíjate, en el acero, por ejemplo, a medida que aumenta la temperatura, 1400 grados, por ejemplo, determinada cantidad de carbón, comienza a ablandarse, ¿sí? Ese es un estado intermedio, un estado pastoso se denomina, ¿no? Hasta que pasa una curva característica, ¿sí? Y toda esa cantidad de estado intermedio, cada vez más líquido, ¿eh? Hasta que realmente, pasando una temperatura por encima de los 1500 grados Celsius, ¿sí? Te dije que empieza a lo mejor a los 1400 y termina a los 1500, de derretirse. No hay una temperatura constante. Vale decir que ese material, ¿sí? Para cambiar de estado no pasa a temperatura constante, no pasa violentamente a temperatura constante. Bueno, nosotros en este tema vamos a trabajar con los materiales que trabajan, ¿sí? Que están indicados en las tablas, porque en realidad han sido ensayados y tienen esta característica natural, ¿sí? Tienen esta característica natural. Pero no se cumple con todos los estados, entonces con todos los materiales. Entonces, volviendo a la primera pregunta, de que si el hielo a 0 grados está en sólido, está en líquido, y alguien me dijo por ahí, está un poco en los dos, ¿no? No está en una temperatura, no está en un lugar de transición, porque yo interpreto que si fuese de transición el cambio de estado, tendría que ser, por ejemplo, primero bien sólido, luego como un estado intermedio, pastoso, como vieron cuando está la mezcla para hacer construcción de hormigón, etc. Está blanda, es un estado más pastoso, que no se fluye fácilmente, pero tampoco tiene una estructura de sostenimiento rígida, es decir, es un estado intermedio, y el agua no pasa por eso, o está totalmente líquida o está totalmente sólida, ¿no? O está líquida o sólida, ¿no? Digo una molécula de agua, ¿no? Entonces, no hay estado de transición si nos referimos a eso, ¿no? No hay estado de transición si nos referimos a eso. Ahora bien, ¿está sólida o está líquida a 0 grados? Si yo vengo desde el estado, si vengo desde menos 5 grados, para hacerte un ejemplo, si vengo de menos 5 grados, está sólida, 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 hasta que llego a 0. En 0 estado sólido. Y en 0 después voy a estar en estado líquido. Y empiezo 0 grados, estado líquido, 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 hasta 100 grados, ¿no? Ahora, si vengo al revés, ¿sí? De 100 grados, por ejemplo, a los 70 está en estado líquido, a los 50 está en estado líquido, a los 30 está en estado líquido, a los 10 está en estado líquido, a los 1 grado está en estado líquido. Ahora, a los 0 grados va a estar en estado líquido. Y después tendré que quitarle una cantidad de 3,34 para pasar el agua de estado líquido a estado sólido, pero va a quedar en 0 grados. Y después comienzo otra vez con la cuenta regresiva. No sé si queda claro más o menos. Creo que es el eje de la cátedra, ¿no? Perdón, de la clase de hoy. Es comprender eso, nada más. Lo demás lo practicamos. ¿Se entiende más o menos? Profe, Diga. sí, profesor, Sí, señor. en la cuarta columna de la tabla, Cuarta columna. ¿es punto de fusión Sí, o es otro? Arriba en sí, el título. sí. Fusión, así es. Ah, En realidad acá sería vaporización acá. ¿Sí? Mira, está mal, yo no me había dado cuenta de eso. ok. Voy a buscar otra, pero la verdad que está bien lo que decís, ¿sí? Acá es vaporización. A ver, ¿sí? Porque esto es 0, esto es 100. Sí, acá es vaporización. ¿Sí? Buena aclaración, ¿sí? Fíjense que en el agua está 0 y 100, en fusión, vaporización. En el hidrógeno pasa en temperaturas negativas, pasa eso, ¿no? Fíjate, en el mercurio cambia de estado a los menos 39, o sea, se hace líquido. Pero después tengo que ir a 357 para que vaporice, ¿no? Es decir, bueno, estos valores. Acá voy a corregir. Mirá vos, no me había dado cuenta, che. Gracias. Error de libro, che. Bien.
Vamos a ver entonces cómo sería un caso que estamos viendo de cambios de temperaturas, ¿no? Imagínate, ¿no? Imagínate ahora que tenemos una situación, ¿sí? Donde tenemos, por ejemplo, ¿sí? Esto, ¿no? Tenemos una temperatura T sub 1, ¿sí? Que está el sistema en estado sólido, y tenemos que llevarlo a una temperatura de estado líquido, ¿no? Tenemos que pasar por una, como una aduana, digamos, ¿sí? Tenemos que pensar que para llevar de un estado sólido a un estado líquido, ¿sí? Le vamos a tener que entregar energía al sistema, ¿sí? Y acá vamos a tener que cambiar de fase o cambiar de estado. Entonces, fíjate, el Q sub 1, ¿sí? El Q sub 1 lo voy a obtener fácilmente con la masa del sistema, el calor específico en este estado, ¿sí? Del sistema, por esta variación de temperatura. Fíjate, la final, en este caso va a ser la temperatura de cambio de estado, si se trata del agua va a ser 0, menos la inicial, ¿sí? Que va a ser, en este caso, negativa, ¿no? Por encima de este valor voy a tener que hacer lo propio para el tramo en estado líquido. Pero antes de eso voy a tener que considerar, ¿sí? La temperatura de fusión, el calor de fusión, perdón, el calor de fusión a la temperatura de fusión. El calor de fusión, como verás, era el que resultaba de multiplicar o de aplicar esta expresión. El QF minúscula, el latente específico, depende del material, ¿sí? En el caso del agua es más o menos 80 calorías gramos, 79 calorías gramos, ¿sí? En calorías. Tenemos la tabla de ahí en Joule, ¿no? Y el calor debo asignarle al sistema para llevarlo a la temperatura 2, ¿sí? Va a ser el que resulte el final menos el inicial, ¿sí? Puedo hacer la sumatoria de esto y sacar el calor total, ¿no? Puedo sacar el calor total, ¿sí? Fíjate que yo acá lo explico así, no lo resuelvo así. O sea, lo explico así porque es más sencillo que lo entiendan, ¿no? Yo acá trazo una raya y digo Q1 más Q2, Q3, puedo hacer la masa, sacar factor común, y después jugar con los finales y los iniciales, y me queda una expresión mucho más sencilla que esta. Si vos querés hacerlo parte por parte, tampoco está mal, ¿no? Tampoco está mal, ¿no? Yo acá puedo sacar factor común M, que en todos los términos se repite, ¿sí? Y después jugar con estos dos términos también lo puedo agrupar, ¿sí? Pero si tienen el mismo calor específico, ¿sí? También se hace mucho más sencillo. Pero entenderlo desde el punto de vista analítico representa a esta gráfica, reemplazarla por estas expresiones matemáticas. Profe, Dale. el calor específico no es igual en los distintos estados, ¿no? Los distintos estados, no. Fíjate acá, de fusión, ¿sí? En el caso del agua es 334 y en el de vaporización, otro estado, ¿no? Es 2256, ¿no? ¿Sí? Este es de vaporización, acuérdate que acá está. Y así fíjate que estos son los dos, esto es para se derrite, esto es para... Estos son los puntos importantes que son las temperaturas a las cuales sucede este fenómeno, ¿no? La temperatura que se mantiene constante. No. Bien, decíamos recién que esta sumatoria, ¿sí? De energía va a ser toda positiva si yo quiero llevar desde T1 hasta T2. Pero va a ser el mismo valor, puedo hacer exactamente lo mismo, pero al final del problema meterlo en negativo, si yo quiero llevar de T2 a T1. Es solamente eso, ¿no? ¿Sí? Ojo, lo tendré que restar a todos, ¿eh? O si no, sumar a todos y meterle el signo menos, porque estoy quitando calor. Ese cuidado me interesa que lo tengan, ¿no? Bien. Vamos a un temita más, que es muy sencillo, que tiene que ver con la potencia, ¿no? Con la potencia. ¿Tenemos idea de lo que es la potencia? En energía, no según, bueno, no vimos todavía. Desde el punto de vista de física 1, ¿tenemos idea de lo que es la potencia? No, profe, no quería chamullar. Buenísimo. Bueno, miren, imagínense que yo les digo... Energía acumulada.
¿Cómo? Ay, Conceptualmente. perdón. No, ¿Energía no, está bien. acumulada? Sí, conceptualmente, o sea que cuando nosotros decimos velocidad, decimos, es la relación, o sea, el cociente, entre el espacio recorrido y el tiempo transcurrido. O sea, cuando hablamos de potencia, ¿sí? Hay una relación, ¿sí? Hay una relación. Fíjense, a ver si les sirve esto acá, ¿no? Que tal vez no se adecue para una clase universitaria, pero a mí me parece que les puede servir como para tener cierta idea. Si yo tengo que hacer un trabajo, por ejemplo, tengo que barrer mi dormitorio, ¿sí? Tengo que barrer mi dormitorio. Y bueno, barro mi dormitorio, ¿sí? Pero tardo a lo mejor 10 minutos, ¿sí? Perfecto. El trabajo que realizo es barrer el dormitorio, ¿sí? El tiempo que transcurre es 10 minutos. Si vengo mañana a Pachorra y tengo que hacer el mismo trabajo, ¿sí? Pero tardo a lo mejor 5 horas en barrer mi dormitorio, el trabajo que realizo es exactamente el mismo, porque barrí el dormitorio. Pero el tiempo que transcurrió para hacerlo fue mucho más largo. Vale decir que en el primer caso yo tuve mayor potencia que en el segundo. Con esto te quiero decir que la potencia es la relación entre el trabajo realizado o la energía invertida, ¿sí? En función del tiempo, ¿no? Es decir que la potencia es energía sobre tiempo, ¿sí? Energía sobre tiempo. Eso lo vimos en Física 1. Entonces, nosotros sabemos que si nosotros aplicamos, bueno, acá está un poco desde el punto de vista diferencial, es lo que se intenta, ¿no? La energía en función del tiempo transcurrido, por eso es que se llega acá, ¿sí? La diferencial de P, ¿sí? De potencia, va a ser igual a la diferencial de Q sobre la diferencial de T, ¿sí? Si se mantiene constante, puedo pensar que ese es el valor, ¿no? Entre dos lugares, es decir, antes de que limpie mi dormitorio y después que limpie mi dormitorio, voy a obtener así la potencia, ¿sí? Porque voy a trabajar entre esos dos tiempos, ¿sí? Entre antes y después, limpio, ¿no? Entonces, de esa forma, si yo me fijo solamente si quedó limpio o no, no estaría analizando potencia, estaría analizando trabajo. Pero si yo quiero saber esa otra información, que es cuánto tardó también para hacer lo que se hizo, ¿sí? Ahí recurriré a la expresión de potencia. Vale decir que potencia es la relación, fíjate, entre la energía invertida o el trabajo, ¿sí? La energía, acordate que es equivalente al trabajo, ¿sí? Energía invertida o el trabajo, ¿sí? En función, ¿sí? O en relación, perdón, en relación con el tiempo transcurrido. Esa variación de temperatura sale de los estados antes y después de haber cometido, ¿sí? La acción de la energía. Fíjate que arriba ya no le pongo energía, le pongo Q. ¿Por qué? Porque para nosotros en termodinámica, Q es una letra significativa de calor y de energía, ¿no? También la puedo poner, la pudo haber puesto L, que es trabajo, o la hubiese podido poner J, ¿sí? Que así simbolizamos a veces al trabajo en Joule. Bueno, para nosotros es sinónimo, ¿no? Es Q sobre delta T. Pero acuérdate que el Q, ¿sí? Es energía para nosotros, energía térmica, ¿no? El caso, dice, más común en que se emplean los conceptos de potencia térmica o calórica es cuando necesito saber, por ejemplo, o que quiero saber el calor que se necesita o que llega una resistencia para transferir, ¿sí? Energía térmica a un sistema, ¿sí? Que está en equilibrio y modificarlo, ¿no? Del equilibrio. Cuando hablamos de equilibrio es equilibrio térmico. Cuando hablamos de equilibrio es equilibrio térmico. Por ejemplo, dice, si tengo un calentador eléctrico, una pava eléctrica, etc., ¿no? Todos nosotros vemos, ¿sí? Esta situación, ¿no? Que tenemos una pava, por ejemplo, ¿sí? Esas pavas eléctricas, ¿vieron? Que tienen una potencia que está en la base de la pava, tiene generalmente la resistencia eléctrica donde se indica la potencia de la misma, y yo le ingreso al sistema, ¿sí? Que más o menos esas pavas la podemos considerar, son adiabáticas, una masa M, por ejemplo, de agua, ¿no? Entonces yo aquí puedo relacionar y poder saber cuánto tiempo va a tardar en llegar a una determinada temperatura. Nosotros analizamos bien este tema, ¿no? Entonces,
Fíjense que si yo quiero saber, si quiero tener esta información, ¿sí? Yo tengo que partir, ¿sí? Partir de la ecuación de potencia, ¿no? De la ecuación de potencia. En el numerador, como vemos acá, nos va a quedar la ecuación, ¿sí? Que esta ecuación es para cuando yo tengo, por ejemplo, una sustancia en un estado y le entrego, ¿sí? Una determinada cantidad de energía que permanece en el mismo estado, ¿sí? Si cambia de estado, habría que modificarlo, que lo vamos a ver enseguida. Eso, ¿no? Y abajo me va a quedar en el denominador, ¿sí? El segundo miembro, una variación de temperatura, perdón, una variación de tiempo, ojo el piojo con eso, ¿no? Y eso me olvidé de decirte. Cuando tengo T minúscula vamos a considerar tiempo, y cuando tengo T mayúscula vamos a considerar temperatura, ¿no? Eso también no te confundas con eso, ¿no? De aquí nosotros podemos, por ejemplo, determinar la potencia. Fíjate, la potencia la vamos a de potencia que nosotros utilizamos muchos, ¿sí? Son los watts en energía, en los kilowatts, ¿sí? Y más en mecánica se utilizan los HP, por ejemplo, pero nosotros, que hay correlación, o sea, hay equivalencia entre HP y watt, por ejemplo, ¿no? Las unidades más comunes son las que están expresadas ahí, ¿no? Acordate que el watt es un joule sobre segundo, ¿no? Un joule sobre segundo. Bueno, ahí lo aclaramos lo que dijimos al principio. Esta expresión es válida para cuando hay cambio de energía en una sustancia o en un sistema que permanece en la misma forma. Bien, fíjate entonces que el calor latente es el calor extra que necesita un sistema para cambiar de estado, es constante, ¿sí? El calor es transferible a temperatura constante y bueno, esto depende de cada sustancia, ¿no? De cada sustancia. El calor que interviene, digamos, en el llevar de una temperatura a la otra es la sumatoria de los Q sub I, como veíamos recién. Por ejemplo, un sistema que tenga, por ejemplo, agua a menos 20 grados Celsius, a llevarlo a uno que tenga 30 grados Celsius, ¿sí? Voy a tener que sumar, ¿sí? El Q1 más el Q de fusión más el Q2, como lo vimos ahí, ¿sí? La ecuación del calor latente, ya sea de vaporización o de fusión, está expresada por este producto, la masa por el calor latente. Recién veíamos que la potencia térmica o calórica, ¿sí? Se considera como un flujo de energía, ¿sí? Y ese flujo de energía, ¿sí? ¿Por qué por un flujo de energía? Porque cuando hablamos de... lo podemos considerar, esto también habría que discutirlo, lo puse porque quería después hablar de esto, ¿no? Cuando es fluido es algo que transcurre, ¿sí? A través del tiempo. Por eso es más técnico, ¿sí? La potencia como un flujo de energía porque transcurre a través del tiempo, ¿no? Y ahí está la expresión con que nosotros nos manejamos desde el punto de vista de la energía potencial. Perdón, de la potencia térmica, Acá necesito hacer un punto y hacer una pregunta. ¿Se entendió algo? ¿No se entendió nada? Sí, se entendió, Sí, profe. por parte se entendió. Buenísimo. Ahora vamos a arruinarlo. Bueno, miren, acá hay algunos ejemplos que yo preparé y les voy a hacer un poco la idea que tuve y cuento algo, ¿no? En estos días yo, y como me pedían los resultados y demás, estuve un poco controlando y estuve resolviendo algunos problemas, y todos los problemas que por lo menos di hasta ahora, los traté de resolver y los resolví. Pero me encontré con que de este tema nosotros lo dábamos más bien teórico, y la verdad que es lindo verlo práctico, por eso es que en este PowerPoint preparé varios ejercicios y ejemplos prácticos para que lo vayamos viendo y haciendo. También en la guía de trabajos prácticos que le mandé por correo, ¿sí? Donde estaban los resultados,
agregué dos problemas, ¿sí? El 14 y 15, que se los voy a mostrar al final de la clase para que tengamos claro qué es lo que estoy hablando. E incluso había un error en uno en el 15, pero ya lo vamos a hablar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que trates de seguirme en los ejemplos, ¿sí? Porque son importantes y por ahí te pueden servir y dejar bastante información en la posibilidad de aprender algo, ¿no? Tiene el número 5 porque estoy todavía en calorimetría y no sé si te acordás que los ejemplos que habíamos dado eran 1, 2, 3 y 4. El ejercicio o la propuesta 5 es muy sencilla, pero me gustaría que la mires. Y como siempre digo, a los problemas hay que primero estudiarlo bien desde lo coloquial, desde lo que dicen, ¿no? Fíjate, dice un sistema compuesto por, y te da la masa, ¿no? 0,4 kilogramos, ¿sí? De agua. Inicialmente se encuentra a menos 20 grados Celsius. Entonces ya sabés que en qué estado está, ¿sí? Si tenés casi medio kilo de agua a menos 20 grados Celsius, ya sabés que está en estado sólido, ¿no? Recibe, ¿sí? Se le entrega calor adiabáticamente, ¿sí? Hasta que alcanza una temperatura de 86 grados Fahrenheit, ¿no? Acordate que 32 era el cambio de estado en Fahrenheit, o sea que 86 ya es estado líquido, ¿sí? Eso te puede alcanzar a analizar, ¿no? Lo que te pregunta el tipo es cuál es la cantidad de energía que se le entrega, ¿no? Bueno, esto es bastante sencillo de analizar. Mi pregunta es, ¿entendiste el problema? Sí. Sí, profe. Genial. Entonces, lo primero que a mí me parece que tenés que hacer es pasar a unidades que a vos te sean como útiles, ¿no? Hay algunos datos, fíjate que no los tenemos, como por ejemplo, el calor específico del agua en estado líquido, el calor específico del hielo, pero por eso te digo que son cosas que están o en tablas o en la teoría, ¿sí? Nosotros tomamos lo que damos. Bueno, también pasamos, la temperatura 1 está en 20, pero la temperatura 2, que era 86, la pasamos a grados Celsius, ¿no? Que es al final de donde nosotros queremos llegar, ¿no? A los 30 grados. ¿Sí? O sea que ese 86 resultó ser 30 grados Celsius. Ya sabemos cómo pasar de una escala a otra, ¿no? Bueno, esta gráfica, como ¿se acuerdan cuando veían en álgebra los números enteros, positivos y negativos? Me parece interesante para el caso de las temperaturas, ¿no? Entonces tengo que hacer esto, yo digo, bueno, tengo que llevar desde menos 20 a 0 y después de 0 a 30, ¿no? Pero también tengo que pagar una energía extra acá en el 0, ¿no? Eso un poco, grandes rasgos. Este sería el calor 1, ¿sí? Y reemplazo los valores, fíjate cómo te quedan las unidades, pensalo a eso, ¿no? ¿Sí? Yo te animo a que, si querés, copiate esto, ¿sí? Y mirá lo demás y después hacelo. Y cualquier cosa me pregunta, no hay drama. Fíjate cómo te quedan las unidades, ¿no? ¿Sí? Fíjate cómo te quedan las unidades, sí que te va a quedar positivo, ¿no? Es el final, es decir, 0, menos el inicial, ¿no? Es el final menos el inicial. El calor específico del hielo, fíjate, 0,55. La cuestión que te queda un Q1 de 4.400 calorías. Veamos el calor 2, ¿sí? El calor 2, que el calor específico, el calor latente de fusión específico del agua, es 79,8 calorías gramos, ¿sí? Nosotros lo teníamos en joule, kilojoule gramo, kilojoule kilogramo, en la tabla. Convertís, te queda en esto, ¿no? Te queda en esta magnitud. Vale decir que, fíjate, la masa es de 400 gramos, lo tendré que multiplicar por 79,8. Y me queda, fíjate la cantidad, ¿no? Si para llevar desde menos 20 a 0 tenía que meterle 4.400, acá para cambiar ese casi medio kilo, ¿sí? Fíjate la cantidad que tengo que entregarle, ¿no? Es significativamente mayor, ¿no? Casi 32.000 calorías, ¿no? De grosso modo. Y por último, ¿sí? Para llevar desde 0 hasta los 30, ¿sí? Voy a tener que explicar la misma expresión, pero guarda que
Acá el calor específico es 1, no es 0,55. Bueno, haciendo la suma de los tres, ¿sí? Todos son positivos porque es todo que se le entrega, ¿sí? Me va a quedar este valor, ¿no? Esta es la cantidad total que yo debo entregar, ¿no? Es la cantidad total que debo entregar, ¿sí? Es decir, que si lo miro desde el punto de vista de que de entrega es positivo, si lo miro desde el punto de vista desde el sistema que recibe, ¿sí? El calor va a ser recibido, va a ser negativo, ¿no? Pero fíjate lo que te dice el problema, dice, ¿cuál será la cantidad de la energía que se le debe entregar? Bueno, lo que se le debe entregar, yo soy fuente generadora de energía, ¿sí? Va a ser esta cantidad de energía, ¿no? Si vos me pones menos esta cantidad de energía, yo no te voy a decir nada, porque considero que vos, lo importante acá es la energía, ¿sí? que se está dando, ¿no? Ahora, no te confundas con un más o con un menos en el mientras tanto, porque ahí sí te puede quedar complejo. ¿Entendió? Sí, profe. Sí, profe, espectacular. Ni un drama, buenísimo. Bueno, el 6 dice, algunos lo vamos a pasar como poste, ¿cómo se dice esto? Algunos lo vamos a pasar rápido, porque quiero que lo hagan ustedes, y que me hinchen durante la semana. Incluso la semana que viene van a tener conmigo, así que tienen para pegarme una semana más. Un sistema, dice, compuesto por 200 gramos de mercurio, cuyo calor específico me dice ya cuánto es, ¿sí? Inicialmente se encuentra a menos 50 grados Celsius. ¿Se acuerdan que el mercurio, ¿sí? cambiaba de estado a los menos 39, ¿no? Recibe calor, ¿sí? Una cantidad que recibe el sistema de mercurio, 1,2 kilocalorías. ¿Cuál será el valor de la temperatura final cuando culmina el proceso? O sea, pensemos que no hay pérdida de calor, que todo el proceso es adiabatic. Pregunto, ¿se entiende lo que pide el enunciado? Sí, sí, profe, habría que despejar la temperatura final. Tengo 200 gramos de mercurio en estado sólido, porque está a menos 50, y Ujú. esta cantidad de energía y quiero saber si lo derrite, si no lo derrite, si lo evapora, o sea, eso es lo que hay que ver, ¿no? Sí, sí. Bien. Las unidades, cuando digo unidades compatibles, digo unidades como que se pueda laburar, que sean más o menos las mismas todas, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo acá? La masa en gramos, ya la tenía. El calor específico, fíjate que está... el calor específico está en joule, kilogramos, grados Celsius, y lo pasé a calorías, gramos, grados Celsius, o sea que me quedó este valor. Solamente convertí para que me queden calorías, gramos, ¿sí? Bueno, acá está en kilocalorías, vos sabés que esto es 1200 calorías, ¿sí? 1,2 es 1000, ¿sí? Está bien. Y acá tengo menos 50, ¿sí? Y acá me fijo en la tabla que te adelanté anteriormente, la temperatura de fusión es menos 39, ¿sí? En menos 39 grados Celsius, el mercurio cambia de estado, ¿no? Pasa de un estado a otro. Bueno, ahí estaría más o menos esto, ¿no? Como siempre decimos, la gráfica que nos va a ayudar por ahí sería esto, ¿no? Fíjate, arranco con menos 50, ¿sí? Le entrego una cantidad de energía y no sé dónde voy a ir a parar. No sé dónde está este T2. Yo lo único que sé ahora es que tengo 1,2 kilocalorías, o sea, 1200 calorías. ¿Sí? No sé si va a llegar hasta acá, no sé si va a pasar, etc. ¿no? O sea que ese análisis está bueno hacerlo y que lo vayamos viendo, ¿no? Vamos a pensar primero cuánta energía necesito para llevar desde menos 50 hasta menos 39, ¿no? Vamos a ver cuánta energía necesito. ¿Qué es lo que tengo como dato? Tengo la masa y el calor específico, ¿no? Tengo la masa y el calor específico. Fíjate, entonces, la masa es 200, el calor específico es 0,33, y este es el delta T. La cantidad de energía es 72,6 calorías. Yo tengo acá 1200, o sea que me sobra. Me sobra para... De acá hasta acá seguro lo llevo. De acá hasta acá seguro lo llevo porque yo de acá hasta acá solamente consumo 72,6.
Y dispongo de 1200, 1,2 kilocalorías. Bueno, veamos cuánto consume para pasar, entonces, de menos 39 en estado sólido a menos 39 en estado líquido, para derretir estos 200 gramos. A ver cuánto consume, ¿no? ¿Sí? Entonces, el calor latente de fusión, ¿sí? El calor latente de fusión me dice que es 2,82, ¿sí? Bien convertido. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a pasar esos valores, y mira, para derretirlo, para pasarlo de estado sólido a menos 39 a estado líquido a menos 39, yo necesito de hacerme de 564 calorías. Es decir, que si sumo esta más esta, voy a ver si me sobra todavía. Y este es el análisis que te animo a que lo hagas, porque así lo vamos a trabajar siempre, ¿no? Entonces, fíjate, ¿sí? Sumando esas dos expresiones, yo tengo que el calor que necesité para llevarlo de menos 50 a menos 39 fue de 72,6, calculamos acá. Para pasarlo de menos 39 de estado sólido a menos 39 de estado líquido, 564. Sumando los dos, gasté de lo que tenía, ¿sí? 636,6. Es decir, que con lo que me sobra voy a ver a dónde llego. Con lo que me sobra. Es decir, que ahora tendré que hacer 1200 menos 636,6. Entonces, 1200 menos 636,6, esto es el remanente, digamos. Si yo sé que en estado líquido, ¿sí? Menos 39 grados, ¿sí? Les seguiré entregando esta energía a ver dónde vamos a parar. Fíjate que la expresión ahora es esta, ¿sí? Voy a tener la masa que es 200 gramos, el calor específico, que era 0,030 y pico, no me acuerdo bien. La temperatura 2 es la incógnita, y la temperatura 1, ¿cuál va a ser? Menos 39 grados Celsius, ¿no? Vale decir que de aquí despejo T sub 2, ¿sí? Y reemplazo. Entonces, fíjate, 0,033. Entonces, fíjate dónde va a parar, va a ir a parar a 46,3 grados Celsius, ¿no? 46,3, ¿sí? Grados Celsius, ¿sí? A ese valor va a ir a parar entonces la temperatura final del sistema, cuya masa era 200 gramos de mercurio. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, pero fue un poco de práctica y se entiende. Sí, por favor. Bueno, el ejemplo 7, se tiene un bloque de 300 gramos de cobre, el mismo se encuentra en un ambiente a 20 grados centígrados. Ay, te lo regalo, lo hacen después. Vamos al otro. Volvemos después si quieren sobre esto, ¿no? El lunes. Bueno, vamos este lo comprende al otro, este es más picante que el otro. Dice, un sistema compuesto por 1,2 litros de agua se encuentra a una temperatura de 9 grados Celsius. Se la calienta con un calentador eléctrico cuya potencia es 280 watts durante 3 minutos. ¿Cuál es la temperatura final del fluido? Se considera que la transferencia de calor es adiabática, es decir, todo el calor generado por la resistencia es recibido por el agua. Este sería el caso clásico de la pava eléctrica que vos tenés y tenés que calentar agua para tomar mate, ¿no? Fíjate que están en este orden de potencias las pavas, ¿no? Acá hay una potencia importante igual. Bien. ¿Se entiende el problema? Primera pregunta. Sí, profe. El agua está a 9 grados, o sea que más o menos un día que hace un poquito, no tanto frío como hoy, porque hoy debe estar un poco menos, ¿no? Y 1,2 litros es una pava grande, ¿no? Bueno, 3 minutos, entonces enchufo y digo, ¿qué pasa? Entonces, los datos, fíjate que acá yo no necesito volúmenes, necesito más. Entonces, la densidad del agua, yo sé que 1000 gramos sobre litro es, bueno, 1,2 son 120 gramos. Esto lo habíamos hablado en la clase pasada. Como el agua está a 9 grados Celsius, fíjate que el calor específico que utilizo es el del líquido, ¿sí? Y la temperatura va a ser la inicial, 9 grados Celsius, ¿sí? Y la potencia es
2800 joules sobre segundo, sería, ¿no? Watts, ¿no? Y el tiempo es 3 minutos, ¿sí? O sea que acá lo pasé a segundos. Por eso, por ahí está bueno ir viendo algunas cuestiones. Tener como siempre un mismo procedimiento como para hacerlo, ¿sí? Y si una vez que te ubicas en eso, vas a ver que ganas tiempo, ¿no? Bueno, esta es la ecuación de potencia, ¿sí? Esta es la ecuación de potencia. En el numerador está la energía y en el denominador el tiempo transcurrido, ¿no? El tiempo transcurrido. Abajo yo tengo el tiempo, ¿no? Ese 3 minutos, vos pensarás, che, pero antes había un delta T. Y bueno, yo te puedo poner entonces, arrancaste a las 10 y terminaste a las 10:03, o sea, a las 10 y 3 minutos. O sea, ese delta T son esos 3 minutos. Ese T es el resultado del delta T. Bien, entonces la energía, ¿sí? Que entrega el calentador durante esos 3 minutos va a ser esa que está expresada ahí, ¿no? Fíjate que yo ahí despejé eso. Entonces, si reemplazo las expresiones por lo que está ahí, fíjate que me queda esta cantidad de energía, ¿no? Esa cantidad de energía son 504.000 joules, ¿sí? En caloría es pasarlo, ¿no? Acordate del equivalente mecánico del calor que vimos alguna vez, ¿sí? Una caloría es 4,186 joules, ¿sí? Entonces, fíjate con la ecuación del calor, ¿sí? Porque nosotros tenemos que saber cuál es la temperatura final. Nosotros tenemos entonces la energía que fue entregada, ¿sí? Tenemos la energía que la sacamos. Más la tenemos en calorías. Tenemos la masa, que es 120 gramos. 1200 gramos. Lo único que tenemos el calor específico, ¿sí? Si es que es agua. Después sacamos la temperatura inicial la tenemos, ¿sí? Y de acá sacamos la temperatura final. ¿Sí? Y nos quedó ese valor. Bien. ¿Se entiende más o menos? Una consulta, ¿no serían 1200 gramos en el T2? 1200 gramos por una caloría gramo centígrado. Ah, acá está 1400. Ajá. Sí, hay un error ahí. Sí, para que lo anoto. Correcto. 1200 gramos. Bien, así que ahí me quedaría un poco menos, ¿no? A ver, ¿dónde está mi calculadora? Hagámoslo. Un segundito. 109 puede ser. Sí. Y ahí está bueno. Pasa algo ahí extraño. Dividido. Sí. Pregunto. ¿Esto era agua? Sí. ¿Está bien 109? O sea, así como está, si yo cambio esto, ¿no? Mal, voy a cambiar eso. ¿Cuál sería el resultado numérico acá? O hagamos distinto. Habría que también contarle el tema de cambiar, o sea, Sí. la energía de la vaporización, también sumarle ahí, ¿puede ser? Pregunto si esto está bien. No, porque falta una fase de vaporización, ¿no? Pasando los 100. Falta sumarle esa carga. Claro, el calor latente, ¿o no? A ver. No tenía pensado explicar esto en este problema, sino en el que sí. Pero bueno, ya que estamos. Esto está bien. Fíjate,
Matemáticamente llego a 109, es decir, que a 100 y después me quedan 9 grados. ¿Y a vos te parece que con esos 9, con esa energía de los 9 grados, yo tengo para pasar, o sea, esto, 109 grados y todo sería vapor ya, y no es todo vapor, es muy poquito de vapor. El resultado final va a ser que voy a estar entre las dos fases, pero el resultado final va a ser 100 grados, porque para pasar a vaporización tengo que agregarle una cantidad mucho mayor de energía para vaporizar los 1200 gramos. ¿Se entiende la idea? Sí, sí, ahora sí. No, perdón, Sería ¿puede el ¿No punto sería como en medio. el caso del hielo? Claro, ahora vemos ese problema. Miren, yo lo había pensado, lo inventé este problema justamente para que no me pase lo que me pasó. Por eso acá yo dije, y no sé por qué, bueno, ya que estamos, explico, ¿no? Es decir, esto está bien, así como está ahora, ¿no? Acá con el 1200, el resultado final, nada más que acá yo le tendría que agregar un texto, como decir, el calculado de 109, lo que significa, ¿sí? Que es muy poco, 9, para poder pasar todo el estado a un estado de vaporización que me dé 109. Está en 100, ¿sí? Está en 100, ¿sí? Donde parte es líquido y parte es vapor. Parte se quedó en líquido y parte se quedó en vapor. A ver si lo podemos entender mejor en el que sigue. Miren. Y después volvemos a si quieren. Se tiene un bloque de hielo dentro de un sistema diabático, ¿sí? De masa 2,6 kilos. ¿Sí? 2,6 kilos. El mismo está a una temperatura de 285,15 Kelvin. Al mismo se le entrega energía con una resistencia eléctrica cuya potencia es 2,4 kilowatts durante el transcurso de 5 minutos. Determinar cuál es la temperatura final del sistema, en qué estado se encuentra la sustancia, de resultar heterogéneo indicar la cantidad de litros que se derritió. Vamos de vuelta. Tengo un bloque de hielo, fíjate que tengo bastante, tengo 2,6 litros. ¿Vieron esas botellas de Coca-Cola que tenemos? Bueno, metés 2 en el freezer y una de 1,5 litros y la otra, o sea, una cantidad bastante de hielo, digamos. Está a una temperatura bajo cero, 258,15. ¿Sí? El mismo se le entrega energía con una resistencia eléctrica, fíjate, durante 5 minutos se le entrega 2,4 kilowatts. 2.400 watts. Ya sabemos cómo sacar la energía total. Multiplicamos por el tiempo y sacamos la energía total que se le entregó. Lo vimos en el problema anterior. Ahora te preguntan, si esa energía que se le entregó con esa resistencia durante los 5 minutos, ¿cuál es la temperatura final del sistema? ¿En qué estado se encuentra la sustancia? Y si todo y hasta ahí nomás. Miremos el A y el B y el C va a salir por estructura del problema, porque lo pensé para que me dé como el problema anterior. Pero nada más que acá me parece que es más fácil de entender. Después volvemos al anterior. Bueno, la respuesta. Analizamos los datos, ¿sí? Y nos fijamos, la masa, entonces, fíjate que es 2,6 kilos, la metemos en gramos. El calor específico del hielo es el calor específico del agua es esta, ¿sí? La temperatura 1 es menos 15 grados Celsius. ¿Sí? La potencia es 2400 joules sobre segundo, o sea, watts. El tiempo transcurrido son 300 segundos, lo pasa a segundo. El calor latente de fusión del agua es, en calorías gramos, 79,8. Fíjate. Me parece que entendiendo este problema entendé todos los demás. ¿Sí? Por eso voy a hacer hincapié en esto. Primero determinamos la cantidad de energía, ¿sí? Que entrega la resistencia durante los 5 minutos. ¿Sí? Como hicimos en el caso anterior. La cantidad de energía va a ser la potencia multiplicada por el tiempo. ¿Sí? Es decir, la potencia, 2400 de acá, me habré confundido porque los hice juntos. 2400 joules sobre segundos, ¿sí? Por la cantidad de tiempo, 300 segundos.
me queda esta cantidad, fíjate, segundo se va con segundos, me queda esta cantidad en joule. En calorías, ¿sí? En calorías, ¿sí? Tengo que pasar a calorías, me va a quedar 172.002 calorías. Entonces, esta energía, esta cantidad de energía en calorías, yo le entrego a estos 2,6 kilos, ¿sí? Que están a menos 15 grados Celsius. ¿Sí? En eso consiste. Ahora tengo que ver si esta cantidad de calorías alcanza para derretirlo. Bien. El total de la energía, entonces, que recibe la barra de hielo es 172.002 calorías. Debemos ver la cantidad de calorías que gasta para llegar la masa desde menos 15 hasta 0. ¿Sí? Desde menos 15 hasta 0. Utilizando la ecuación de calorimetría en intercambio de energía en una sola fase. Bueno, como es hielo, el calor específico es 0,55. La cantidad de calorías es 21.450. Yo dispongo de esto, 172.000. Me entrega en esos 5 minutos la resistencia. Pero para llevarlo desde menos 15 a 0, yo ya consumo, o gasto, como quieras, 21.450. Es decir que todavía tengo resto, ¿no? Si yo le resto entonces lo que me entrega la resistencia y lo que necesité para llevarlo hasta 0 grados, hay todavía un remanente de 150.522 calorías. Mi idea ahora es ver, o mi preocupación es saber, o la consigna es saber, si esta cantidad de calorías sirve para derretir la masa total del hielo, ¿no? Porque acordate que ahora yo tengo el hielo en estado sólido, ¿sí? Tengo agua en estado sólido, y la voy a pasar a la misma temperatura en estado líquido. Eso es fácil saber si esto me alcanza para derretirlo. ¿Por qué? Porque tengo la masa, ¿sí? Y tengo el calor latente de fusión, ¿sí? Entonces, fíjate, ¿sí? Que si yo multiplico la masa y el calor latente de fusión, me queda esta expresión, ¿sí? La masa y el calor latente de fusión, ¿sí? Me queda esta expresión. La masa, que es 2.600 gramos, ¿sí? Y el calor latente de fusión, para derretirlo nomás, el tipo consume 207.480 calorías, ¿sí? No me alcanza. Pero yo se lo entrego igual. Es decir, para salir del 0 grado tendría que tener una caloría más que esto. Yo le entrego esta cantidad a la masa que tengo, de 0 a 0, solamente lo derrito. Pero para entrar a que suba en estado líquido, ¿sí? Yo necesito tener más que esto. Entonces, para nuestro problema, si yo le entrego esta cantidad de energía, ¿a qué temperatura queda el sistema? Y ahí les pregunto. A 0. Bien, 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 bien. Queda en 0, ¿sí? Parte va a estar derretida y parte no, pero va a estar en 0. ¿Se entiende eso? Porque fíjate, si yo le entrego estos 150.000, ¿sí? No me alcanza la plata para salir del todo del estado de 0, del estado del cambio de fase. Pero me voy a quedar en 0. Es por eso que yo, alegremente, en el problema anterior, me sobraban 9 y dije, no me alcanza para saltar al vaporización, ¿sí? Así que me quedo, ¿sí? En 100 grados y estaba bien. Es el mismo caso, nada más que en distintos estados. Ahora me voy al punto C. ¿Sí? Ya sé que no me alcanza y que... entonces, fíjate en tu respuesta. ¿Cuál es la temperatura final del sistema? 0 grados. Esa sería la primera respuesta, 0 grados. ¿En qué estado se encuentra el sistema? Ahí vamos a ver. Hay parte que está derretido y hay parte que no está derretido. ¿Sí? Que eso sí sucede en el hielo. ¿Vieron cuando se empieza a derretir el agua dentro de una botella que vos dejás de gaseosa? A veces, ¿sí?
el agua queda derretida en parte y en parte no, pero no queda, como te decía, en un estado más bien pastoso. Queda o derretida o no derretida, ¿sí? Entonces, la primera pregunta, 0 grados. La primera respuesta. Perdón. El segundo cuestionamiento, ¿sí? ¿En qué estado se encuentra? Y un poco líquido y un poco no. Y ahora vamos a la tercera, ¿sí? De resultar heterogéneo, es decir, que sí, era heterogéneo. Indicar en qué cantidad en litros se derritió. Ajá. Entonces, fíjate, yo tengo la masa, entonces que es 2.600 gramos. Yo para derretirla totalmente necesito consumir 207.480 calorías. Y yo dispongo 150.552 calorías. Entonces simplemente hago este análisis. ¿Sí? Eso es lo que dije, ¿no? Hago este análisis diciendo que para derretirlo completamente necesito esa cantidad, ¿sí?, de energía. Entonces, yo dispongo de 150.552 y no sé cuánto va a ser lo derretido. ¿Sí? Es decir que con esa cantidad de energía a mí me alcanza para derretir solamente, cambiar de fase, ¿sí?, 1.886,6 gramos. ¿Sí? Es decir que de los 2.600 gramos, el resto va a estar en estado sólido, porque no alcanzó a cambiar de estado. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Sí, profe. Yo, Bueno, les agradezco, le metieron furia, porque yo dije... no sé. Bueno, después va todo un análisis final acá, ¿no? Según el análisis realizado, podemos entender que la temperatura final del sistema es de 0 grados, como dijimos, ¿sí? No alcanzó a fundirlo completamente, ¿sí? La sustancia se encuentra parte en estado sólido, o sea, es heterogénea, ¿no? Y parte en estado líquido, ¿sí? Y según los cálculos realizados, bueno, 101,88 litros se encuentra en fase líquida y el resto es hielo, ¿no? Entonces, viendo para atrás, por eso yo alegremente le clavé un 100 acá. No hice todo el estudio de cuánto estaría vaporizado, un poquito ya se vaporizó. Pero la idea es que no llegue al 100, por eso bueno, tal vez lo modifique, porque quería enseñar otra cosa con este problema. Pero por eso el resultado correcto es 100 grados. Ahora se comprende mejor, ¿no? Como les decía recién, estos días les mandé un correo, ¿sí? ¿Por qué les mando por correo? Porque todavía no... hay algunos temas que nos he hecho todos los resultados, así que por ahí me siento y le meto unos días seguidos. Y le agregué estos dos problemas, fíjense. La guía de calorimetría tiene el 13, le agregué 14 y 15, que no van a tener problema en hacerlo. De hecho, me han corregido porque ¿cuál era? Este estaba mal. Ahora está bien, ¿no? Así que si quieren, ahí copia y pega, o le ponen el resultado del 15 correcto, que el que envió Vallejos por correo, ¿no? Igual la vamos a modificar ahora, la semana que viene, ya la voy a cambiar a la de principio de año. Es agregar estos dos problemas que no son nada extraños, ¿sí? Es uno de calor latente de fusión y el otro donde interviene una potencia, ¿no? O sea que tiene menos grado de complejidad que el último que vimos. El último que estuvimos analizando creo que es el que mayor grado de complejidad tiene. O sea que fíjate que podías poner, si vos tenés a los números, podés poner cualquier cosa. Por eso aquí analizando tramo por tramo. Como te decía, los que agregué fueron estos dos, para darte más chance a que practiques, nada más. No es por una medida que va dando. Insisto en esto, yo pensé que para esta altura sería presencial, por eso también, créanme que la clase que